Bueno, hoy estamos abordando un tema trascendente para lo que es la formación en el campo del legado del comandante Chávez, y es justamente Chávez y el legado. Para abordar este tema hemos trabajado básicamente con aportes del profesor Farruco Sesto y mi persona, por supuesto con la indagación y la investigación correspondiente. La siguiente. La organización del tema parte justamente de una idea central, una idea fuerza que mantuvo nuestro comandante permanentemente. Si nosotros revisamos el libro azul, que se escribe entre el 91 y el 92, nos dice en el libro azul que la sociedad existe para abrir a los hombres el cauce hacia la liberación de sus fuerzas internas, de manera tal que salga de lo meramente individual para potenciar su capacidad de pensar, de inventar y de crear sus propios modos de existir en interacción constante y solidaria con sus semejantes. Cuando nosotros desagregamos esa idea, vamos a encontrar que ahí están los conceptos fundamentales que guían toda la tarea liberadora que asumió nuestro comandante. Dice, la liberación de las fuerzas internas es un elemento, está hablando de la potencialidad convertida en realidad, lo que significa la capacidad de pensar, de inventar y crear sus propios modos de existir, está refiriéndose a la originalidad nuestroamericana, a lo que nosotros debemos ser capaces de crear sin copiar otros modelos, y en este caso siguiendo a su maestro Simón Rodríguez. Y luego dice, en interacción constante y solidaria, aquí supera la visión individualista para ponernos necesariamente en la visión del colectivo, en la visión de nación, en el concepto de patria. Digamos que allí nosotros encontramos, digamos, gran parte de la fuerza del pensamiento de nuestro comandante. La siguiente, por favor. Él marca un hito para su propia vida, para su propia gesta, con el juramento en el Samán de Güeres, que lo hace con sus primeros compañeros en el movimiento revolucionario 200, que lo está conformando ya desde la Academia Militar, desde los cuarteles de la patria. Seguimos. Ese juramento y todo lo que va escribiendo posteriormente, por supuesto, está impregnado de toda la filosofía, de todo el planteamiento, el pensamiento y la fuerza de tres elementos fundamentales para la historia de la patria, para la historia de la patria chica y de la patria grande, de la patria latinoamericana, como son Simón Rodríguez, Bolívar y Zamora. Y luego, por supuesto, el Partido Socialista Unido de Venezuela decide que una vez que perdimos a nuestro comandante físicamente, que la cuarta raíz es el propio comandante Chávez. En mi posición personal, creo que él no es la cuarta raíz, yo creo que él es el tronco, porque él sintetiza a estos tres grandes pensadores, estos tres grandes militantes por la emancipación, por la liberación. Eso se sintetiza en nuestro comandante Chávez y además recoge los aportes de otros pensadores y de otros luchadores del mundo para enriquecer su pensamiento a tal magnitud que todavía no hemos alcanzado a descifrar todo lo que aporta el comandante Chávez al pensamiento político, al pensamiento liberador latinoamericano y del mundo entero. La siguiente, por favor. Las cuatro líneas guía que se asumieron para esta presentación, para esta discusión con ustedes, es en primer lugar el papel de nuestro comandante Chávez en la historia de Venezuela, del mundo y su trascendencia. La segunda línea guía es su ejemplo de vida, su obra política, su ejercicio pedagógico constante. La tercera línea guía son los cuatro aportes específicos que se rescatan y que luego vamos a ver cómo esos cuatro aportes específicos de todas maneras se amplían y prácticamente todavía no hemos mensurado totalmente los grandes aportes. Y una cuarta línea que es la magnitud del legado, que está contenido en documentos y por diferentes vías a través de las cuales nuestro comandante se comunicó con el pueblo, por lo cual nosotros decimos hoy que Chávez vive, puesto que está presente en el corazón, en la mente y en toda esa documentación que nos dejó como legado. Sigamos.
En la primera línea, nosotros abordamos lo que significa el papel del comandante Chávez en la historia de Venezuela y el mundo y su trascendencia. Y ese papel lo cumplió asumiendo diferentes facetas, diferentes fortalezas fue desarrollando para abordar, digamos, los grandes temas de este momento de la civilización mundial, los grandes temas que tenían que ver con la liberación de los pueblos oprimidos, con la emancipación de esos pueblos, los grandes temas que tienen que ver en la confrontación entre el capital y el trabajo, los grandes temas que tienen que ver con la salvación del planeta, los grandes temas que tienen que ver con lo que significa un mundo pluripolar, fueron trabajados por el comandante en diferentes espacios, como vamos a ver. El siguiente. Lo primero que tenemos que decir es que en esa presencia viva, activa, soberana, visionaria del comandante Chávez, lo hace a partir de una visión y una acción de ruptura con el pasado y en función de la construcción del futuro. Cambia el paradigma de la Cuarta a la Quinta República a través del Proyecto Nacional Simón Bolívar como el proyecto transformador, que es una síntesis intelectual y espiritual de pasado y futuro, de sueños y realidad, de firmeza y ternura. Pensemos un poco lo que fueron estos años con el comandante para que veamos esos elementos presentes allí. Hay otros, nosotros recogimos esto, digamos, parte de que la revolución no es un hecho solo intelectual, es decir, no es un hecho solo de la razón. En la revolución está involucrado el corazón a través del compromiso, a través de la convicción y fundamentalmente es un gran acto de amor colectivo. Eso es una revolución, por lo tanto, si bien él piensa, genera documentos, estudia muchísimo, prepara la propuesta constituyente, digamos, hace todo un recorrido, pero ese recorrido se arma a partir de la razón amorosa con la que realmente vincula y liga todos los aspectos. Es de pasado y futuro, nos permite recuperar nuestro pensamiento ancestral, nuestro pensamiento libertario y lo pone justamente lo hace vivir en el nuevo momento que está atravesando la historia venezolana. De sueños y realidad, el comandante se convirtió realmente en el gran vocero, en el gran hacedor y recolector de los sueños del pueblo venezolano, pero esos sueños que se fueron convirtiendo en realidad. Y de firmeza y ternura todos recordaremos la contundencia y la fuerza con la que el comandante defiende, construye la revolución y cómo es al mismo tiempo capaz, a partir de esa razón amorosa, de impregnar al pueblo venezolano y hacer que emergiera toda la carga afectiva, toda la carga amorosa, toda la carga de ternura, toda la carga de pasión contenida en el pueblo durante muchos años de humillación y que afloran justamente con la revolución. El otro elemento pilar en este papel del comandante es el ideal bolivariano como amalgamador de todas las corrientes sociales, políticas y humanísticas para convertirlas en corrientes libertarias, solidarias e integradoras. Este es un elemento bien importante porque durante mucho tiempo se asumía que el marxismo no tenía nada que ver con el planteamiento bolivariano y Chávez va descifrando, va encontrando las conexiones y la conexión fundamental es la liberación humana, la conexión fundamental es la emancipación. Y muchas corrientes políticas y humanísticas se separaban de ese ideal bolivariano y se convertían a veces en movimientos sociales muy válidos, pero que perdían de vista la lucha de clases, la confrontación de poderes mundiales, que lo logra justamente a partir del ideal bolivariano que tiene esos dos pilares de la emancipación y la integración latinoamericana y caribeña. Y luego la integración de nuestra ancestralidad libertaria al pensamiento chavista del siglo XXI, muy conectados estos elementos. Recupera a Guaycaipuro, a Chirino, a Bolívar, a Zamora, a Rodríguez, a Sucre, a Mariátegui y a Cristo, y al mismo tiempo va reconociendo los líderes de todas las luchas justas de los pueblos. Inclusive creo que Chávez contribuyó a hacer memoria histórica en muchos de nuestros pueblos latinoamericanos y del mundo con esa investigación que va haciendo y va recuperando lo que fue el sentido de las luchas de muchos
luchadores latinoamericanos o del mundo entero que habían sido olvidados y habían quedado congelados en los libros. Y Chávez los pone a caminar también por América Latina. La siguiente, por favor. Igualmente, hacia Latinoamérica y el Caribe, muy importante que rompe con el ciclo del neoliberalismo e impulsa un cambio de época. Nosotros siempre recordamos el 2005 en la cumbre de Mar del Plata, cuando se dice no al ALCA. Pero eso es un proceso que viene caminando, que incluso lo encontramos desde el libro azul por allá, 91-92, cuando él hace alusión de lo que está significando el neoliberalismo, pero además lo encontramos justamente cuando inicia la constituyente, que hace un llamado desde el mismo momento que se juramenta, su línea de acción es antineoliberal, porque nosotros estábamos sufriendo en ese momento los embates del neoliberalismo, que en Venezuela no llegaron a avanzar tanto justamente por la reacción del pueblo que impidió, como dice nuestro himno, seguir el ejemplo que Caracas dio. Caracas en el 89 con el Caracazo ya había dicho que no al neoliberalismo. Sin embargo, los gobiernos que teníamos en esa época venían haciendo muchas maromas, muchos elementos puestos en práctica para que pues pudiese concretarse todo lo que significa el neoliberalismo. Habíamos avanzado ya, o retrocedido, mejor dicho, a la privatización de los servicios de salud, a las privatizaciones de la educación, solapadamente. No se decía que eran privados, pero se pedía colaboración, se fueron transfiriendo recursos hacia el sector privado, en muchos casos que iban en contra de las necesidades de inversión social en lo público. Entonces, digamos que la gran batalla que da el comandante Chávez es una batalla contra el neoliberalismo, lo que permite además amalgamar también a las fuerzas emergentes latinoamericanas y a las fuerzas ancestrales latinoamericanas que estaban en batalla desde hace tiempo, pero que no tenían un elemento que las amalgamara. Y en el mundo entero retoma y redimensiona el sueño del socialismo. Ya nosotros, desde la caída del bloque soviético y el muro de Berlín, bueno, prácticamente hablar de socialismo era una palabra tabú, era una mala palabra en general, nadie se atrevía a identificarse con el socialismo, tampoco con la revolución. Y es justamente el comandante Chávez que entre 2004 y 2005 relanza el socialismo, habla del socialismo del siglo XXI y comienza a darle el contenido venezolano al concepto del socialismo del siglo XXI. Retoma el concepto de la emancipación de los pueblos oprimidos y la necesidad del equilibrio geopolítico. Recordemos que desde el primer plan de desarrollo económico, el plan 2000-2007, cuando se habla de los equilibrios, uno de los equilibrios es el equilibrio internacional, es apuntando justamente al equilibrio de poder porque asume, defiende y plantea en todos los espacios donde puede que no habrá paz para el mundo mientras el poder esté concentrado en un solo polo, que en este caso el imperio y sus seguidores. La siguiente, por favor. Igualmente en el mundo avanza con la diplomacia de paz, pero una paz desde la soberanía de los pueblos, no es una paz arrodillada, ¿ah? No es una paz entregada, porque esa no es paz. Eso es simplemente subyugación, eso es otra cosa. Él habla de la paz desde la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Es una paz que basada en el principio de igualdad en las relaciones y retoma el sueño bolivariano de integración latinoamericana, como señalaba anteriormente. El otro actor con el cual se vincula en el plano internacional es con los pueblos y los movimientos sociales. Hace un vínculo directo. Recordemos, y todavía existe, que al lado de cada una de las cumbres de los jefes de Estado, de los cancilleres, se fueron activando las cumbres de los pueblos en sus diferentes versiones, la cumbre social, la cumbre de los pueblos, que va justamente dándole visibilidad, articulación y fuerza a los movimientos sociales, los movimientos populares. Y permite la recuperación y viabilidad de las utopías, muestra que es posible hacerlo. Y él decía, no solo es que es posible hacerlo, sino que es necesario hacerlo. Cuando decíamos un mundo mejor es posible, él decía, no solo es posible, sino que es necesario, porque si no estamos condenados a desaparecer como humanidad.
promueve la organización y visibilidad de los movimientos sociales y se vincula también con los pensadores, escritores y artistas y les hace un llamado al contraataque. Y recordemos que en una llamada que hace a la red de intelectuales y artistas reunidos acá en Venezuela, les plantea que es muy importante sus aportes teóricos, sus análisis, pero que él les pide que los acompañen en su angustia por lo concreto, es decir, desde esas teorías que ustedes están manejando, digamos, convirtamos eso en acción, convirtamos eso en aportes a la revolución. Les está haciendo un llamado a que se conviertan en intelectuales orgánicos de la revolución. Sigamos. Este trabajo en el mundo entero significa y tiene como impacto que Chávez es reconocido por los movimientos sociales, por todos los pueblos del mundo, incluyendo a quienes le adversan, incluyendo a quienes le odian, no pueden dejar de reconocer, digamos, el enorme impacto que tiene el comandante Chávez en la vida mundial. En Venezuela, por supuesto, una máxima que él utilizó constantemente, que era amor con amor se paga, significa que el pueblo la tomó para sí y se la devuelve también diciéndole al comandante, amor con amor se paga. La relación entre el comandante y el pueblo humilde, las minorías invisibilizadas, las grandes mayorías oprimidas, es una relación amorosa. Es una relación en donde el amor se expresa a través de la política y la política a través del amor. De manera que cuando Chávez se nos va físicamente, uno escuchaba a la gente, e inclusive nosotros lo sentíamos, bueno, se fue el padre, se fue el hijo, se fue el hermano, se fue el marido, se fue el amigo, se fue el líder. Pero veamos que hay como dos planos ahí. Hay un plano en lo que es el pensamiento revolucionario y un plano gigantesco que tiene que ver justamente con esa relación de amor, esa relación desde el corazón. En América Latina y el Caribe, el comandante es reconocido como el líder que empuña de nuevo la espada de Bolívar, y en Cuba es reconocido como el mejor amigo de la revolución. En el mundo se convierte en un afecto para los pueblos y en un líder de las esperanzas de los movimientos liberadores, los movimientos emancipadores en el mundo entero. Podemos seguir. Para la segunda línea, guía, su ejemplo de vida, su obra política, su ejercicio pedagógico constante, seguimos, se convierten, digamos, como que los rasgos que podemos señalar en esta corta exposición. En primer lugar, sus valores. Sus valores son un referente para emular, no para imitar, porque las imitaciones son malas, ¿verdad? Hasta en los artistas que trabajan para eso, las imitaciones son malas. Es para emular cómo tomamos sus valores relevantes y los hacemos nuestros. Y decimos que el comandante Chávez como individuo es un ser humano excepcional, marcado por la lealtad, por el amor infinito al pueblo, por humor, por la autenticidad, por la verdad como principio, y esto es fundamental. Nosotros mismos que trabajábamos cerca de él, cuando él comenzaba en algún acto o en los aló presidente a decir cosas que a nosotros nos parecían delicadas políticamente, bueno, con el tiempo aprendimos que la mayor fortaleza era justamente esa capacidad para asumir la verdad como un principio que se convertía en acción cotidiana. Como líder, por supuesto, un líder en la línea de los libertadores, con visión estratégica del futuro. No un líder mirando para atrás, un líder que toma desde el pasado la fuerza de los libertadores, el concepto, los principios de los libertadores y los transforma en principios para la lucha contemporánea, para la lucha del siglo XXI. Y como presidente y jefe de Estado, bueno, generando y tomando todas las decisiones que garanticen el protagonismo del pueblo, apuntala, construye, no solo que queda plasmado en la Constitución, sino que construye un nuevo concepto de democracia como modo de vida en justicia y protagonismo. Es un apego absoluto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Recordemos su famosa frase cuando decía, dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Y eso se convirtió en una fortaleza de tal magnitud que hoy en día para nosotros es muy difícil salirnos de la Constitución y estamos en un punto en el cual la oposición ahora comienza a reconocer la Constitución, no tanto por convicción, sino por acomodo,
tengamos cuidado con eso. Seguimos. De su obra, por supuesto, tenemos un pensamiento en permanente renovación, en permanente subversión, porque se forma, el comandante Chávez era un consumidor de lectura impresionante. Él decía que no podía existir un revolucionario que no leyera mínimo 1 hora diaria. Y él estudiaba entre 2 y 3 horas al día. Eso no es mentira. Si nosotros tuviéramos los libros del comandante Chávez en la mano, encontramos todo el subrayado, las anotaciones al margen, o sea, prácticamente que podemos sacar otro libro de cada uno de los libros que él leyó y comentó. Esa avidez por el conocimiento para la transformación le permite pasar del conocimiento a la conciencia y de la conciencia a la toma de partido, a la acción. Es la acción direccionada, es la acción con dirección política. Es decir, va construyéndose su marco, va nutriéndose de muchos autores, va contrastando con la experiencia de la Revolución Bolivariana, va cuestionando, va hurgando en lo que está detrás de los conceptos, construye su propia propuesta, su propia elaboración y toma las decisiones con la dirección que considera correcta. El otro rasgo fundamental presente en su obra y en su personalidad es la voluntad. O sea, el comandante Chávez se entrega totalmente a la revolución. Sí, y no pensemos que es un joven que no tuvo, que fue un joven que no tuvo, digamos, las pasiones de joven, las novias, la fiestecita, bailar, echar broma, además con un humor extraordinario. Tuvo todas esas pasiones, pero supo en el momento histórico determinado cuál era el camino y lo asumió con entrega total. Él mismo a veces se sentía que, bueno, que en algún momento había estado lejos de sus hijos por esa entrega tan íntegra que hizo y señalaba, donde yo estoy completo. Es decir, no es que estaba aquí, estaba pendiente de otra cosa, estaba entregado por completo a la revolución. Y de sus acciones, bueno, tenemos que decir que sus acciones están en permanente subversión contra la realidad adversa a los objetivos emancipadores. O sea, en sintonía con la realidad liberadora, la realidad que estamos construyendo, pero en contra de una realidad que se viene a adversar, que se viene a oponer, que se viene a destruir lo que va construyendo la revolución. Sus acciones guiadas por el amor al pueblo, a la patria y a la humanidad, convertidos en hechos. El otro rasgo permanente en la relación del comandante Chávez es la política como pedagogía y la pedagogía como política. Quienes hemos estudiado el terreno de la pedagogía, sabemos que la pedagogía es un acto político, no hay un acto lleno, aséptico cuando estamos relacionándonos con un participante en un evento educativo, en una actividad educativa. No, siempre es política, pero Chávez reconoce eso y lo hace además a la inversa. Convierte la política en una relación pedagógica. Además de una relación amorosa con el pueblo, es una relación pedagógica. Recordemos todos los eventos, todas las apariciones del comandante Chávez y en cada una hay un mensaje cargado de pedagogía. En todas ellas va desentrañando, va desarmando, le va mostrando al pueblo cuáles son las contradicciones que están presentes en cada circunstancia, cuáles son los intereses que están en juego, a qué obedece un concepto, qué relación tiene el concepto con la decisión que se está tomando, cuáles son las bases éticas de las decisiones, y todo eso es pedagogía. Por eso hoy nuestro pueblo tiene la capacidad de defender la revolución aún en las condiciones más adversas, incluso para su vida cotidiana, porque aprendió de Chávez dónde están los núcleos de contradicción entre los objetivos de liberación y los objetivos de dominación y de explotación. Casi que sus ideas fuerzas es enseñar aprendiendo,
mandar obedeciendo, es una idea que viene del movimiento de Chiapas en México, pero que es una idea que él la convierte en realidad. Chávez estaba permanentemente sintonizado con los planteamientos del pueblo y de las organizaciones sociales, y eso para nosotros era un cuestionamiento constante en torno a qué estábamos haciendo frente a los planteamientos que hacía el pueblo, y los permanentes lazos de comunicación con ese pueblo tan amado para él. La tercera línea guía de las que planteamos para organizar esta presentación, tiene cuatro aportes específicos: la razón amorosa, la nueva ecuación del poder, la interpretación de la historia como un instrumento de transformación y la visión estratégica de la unidad. Esos cuatro conceptos nos organizan la exposición. La siguiente, por favor. La cuarta guía, perdón, yo me quisiera regresar un momento. La razón amorosa, hemos hablado de ello, hemos dicho que representa un aporte incluso para el pensamiento social en el mundo. Es decir, es un aporte paradigmático. Desde la década de los 70 que se viene impulsando todo, o incluso antes, todo un cuestionamiento a la razón instrumental que nace justamente de todo lo que ha sido la filosofía cartesiana, que nos preparó y nos permitió avanzar en lo que significa el pensamiento científico por la vía del análisis, por la vía de lo que significa los procesos para construir conocimiento. Bueno, empieza a mostrar que se agota frente a los procesos sociales, culturales, y que no permite explicar y comprender la complejidad que está contenida en esos procesos. Y ha habido toda una búsqueda y planteamientos de diferentes filósofos, de diferentes epistemólogos en el mundo en torno a lo que ha significado la razón instrumental, y han hecho diferentes propuestas. Bueno, yo creo que Chávez, cuando nos habla de la razón amorosa, realmente es un aporte fundamental, epistemológico, es un aporte paradigmático que transforma el modelo de hacer política, el modelo de acción política, y transforma el modelo comunicacional y transforma el modelo de relación humana con el otro. Es un elemento que está cargado de conciencia, pero fundamentalmente se mueve y encuentra su mayor fortaleza en la capacidad de amar, en la capacidad de comprender y en la capacidad de proteger al otro. Y eso es muy importante, yo creo que es un desafío incluso para nuestro instituto, abrir líneas de investigación o procesos de investigación que vayan justamente reconstruyendo lo que significa este aporte desde la razón amorosa. La nueva ecuación del poder nos las plantea Chávez desde la Constitución, porque desde el momento en que nos dice que los dos principios fundamentales para la democracia participativa y protagónica, lo que es la definición del nuevo Estado social de derecho y de justicia, son justamente la justicia social y la participación protagónica, y una no va sin la otra. Es decir, plantearnos un Estado de derecho y de justicia significa que la legalidad no puede estar por encima de la justicia social. Y significa el protagonismo, que no hay posibilidad de transformar y construir una democracia verdadera, una democracia directa, una democracia popular, si no es a partir del poder popular. Y en esa ecuación comienza a levantar todas las posibilidades y va manejando diferentes estrategias para lograr que el poder popular se convierta verdaderamente en un poder, que no sea simplemente una definición, sino que se convierta en un poder, y va generando, bueno, después de la Constitución, nacieron todas las leyes del poder popular, la figura de los consejos comunales, las comunas, todas las figuras que va creando el comandante Chávez son figuras que están apostando justamente a que en esa nueva ecuación del poder no es solamente el Estado con sus instituciones, sino que el poder popular pasa a ser el actor más relevante en la direccionalidad de las acciones políticas del Estado. La interpretación de la historia como instrumento es otro salto cualitativo, porque Chávez, decíamos anteriormente, que nos permite recuperar el aporte de nuestros ancestros, el aporte de nuestros libertadores, pero no para verlos como historias muertas, simplemente como cuentos congelados, sino cómo se convierten ellos en fuerza fundamental y viva para la lucha del siglo XXI. Es decir, esa interpretación de la historia como un instrumento de transformación, es porque significa encontrar
en lo que hicieron nuestros ancestros, en lo que hizo Guaycaipuro, en lo que hicieron nuestras mujeres, Josefa Camejo, entre otras, en lo que hicieron nuestros negros africanos, en lo que hicieron nuestros libertadores, en toda la historia que hemos tenido y lo que hicieron nuestros luchadores de los años 60, de los años 70, lo que han hecho los estudiantes, cómo eso dejó de ser una historia guardada en un armario para convertirse prácticamente en el arma de transformación, en el arma de transformación de las conciencias y sobre todo en la definición de las estrategias para avanzar en la consecución de los objetivos del Proyecto Nacional Simón Bolívar. Y la visión estratégica de la unidad es el cuarto elemento de esta tercera línea de trabajo. Esa visión estratégica de la unidad que la encontramos cuando revisamos la vida de nuestro comandante Chávez desde joven, permanentemente está haciendo esfuerzos por aglutinar los grupos de trabajo. Crea el movimiento bolivariano 200 dentro de la Academia Militar, dentro de los cuarteles, ¿verdad? Que es un primer paso, y ahí va aglutinando fuerzas de diferente naturaleza política, de diferente naturaleza ideológica, pero va trabajando por la unidad, comienza a vincularse con el mundo civil también, con esas diferentes fuerzas, y logra un movimiento aluvional en el cual todos cabemos, desde la derecha, e inclusive la derecha más extrema, hasta la extrema izquierda, van encontrándole sentido a la acción a partir de la convocatoria de unidad que hace el comandante. Pero luego también en el gobierno hay una señal. En el gobierno nuestro comandante Chávez era un líder de mucho peso. Difícilmente alguien podía venirle a decir, pon a fulano como mi cuota de partido en el gabinete. No, eso con el comandante no funcionaba. El comandante, nosotros revisamos sus gabinetes y en sus gabinetes están representadas diferentes fuerzas, pero no como imposición de los partidos, sino porque él mismo iba observando e iba tomando diferentes elementos para conformar diferentes visiones, que es distinto. Es muy distinto diferentes visiones en torno a la unidad, o sea, la unidad de lo diverso, a tener una composición hecha por pedacitos que representan cuotas de poder de los grupos de intereses. Entonces, la estrategia de la unidad. Y, por supuesto, la gran estrategia latinoamericana y caribeña, que es la integración latinoamericana en torno al objetivo de liberación y emancipación de los pueblos, que arranca precisamente con lo que señalábamos antes, con la lucha contra el neoliberalismo. Ese elemento pico aglutina diferentes fuerzas, también corrientes socialdemócratas o los que llaman progresistas, corrientes de izquierda, corrientes de fuerte contenido indígena, ancestral. Es decir, todas esas corrientes se van aglutinando y quien va motorizando ese proceso es el comandante Chávez. Ahora sí vamos a la cuarta línea. En la cuarta línea nos referimos a la magnitud del legado. Y yo hago la aclaratoria. El legado no son los documentos, el legado no son los videos, eso es la muestra material, eso es la relación material de lo que el comandante hizo. El legado del comandante está en el corazón y en la conciencia del pueblo. Ese es el legado. El legado del comandante está en haber mostrado otro camino para los pueblos oprimidos. El legado del comandante está moviéndose por Europa, se mueve por Norteamérica, se mueve por África, por Asia. El legado del comandante está sembrado en todo el mundo contemporáneo y seguramente que nos trascenderá a todos nosotros como generación, porque es un legado que tiene que ver con los principios para la humanidad. ¿Cómo hacer lo humano más humano? Lo decía él constantemente. ¿Cómo hacemos lo humano más humano? ¿Cómo logramos realmente que el ser humano, que la humanidad se reencuentre con los principios, con los valores y que tenga la fuerza para enfrentar todo lo destructivo que representa el capitalismo y que en la medida que avanzamos y en la medida que el capitalismo va profundizando su propia crisis, se vuelve más peligroso para los pueblos del mundo? Entonces, de modo que cuando hablamos del legado del comandante, estamos hablando de un legado que va no solo en
en la fuerza con la que irrumpió y con la que condujo la revolución bolivariana, con la que impulsó los movimientos sociales en América Latina y en el mundo, sino que estamos hablando de un legado que se expresa en métodos, que se expresa en conceptos, es un legado que se expresa en documentos, es un legado que se expresa en acciones y sobre todo es un legado, que es lo que es un legado, en la huella que dejó en el mundo entero. Entonces, nosotros decimos Chávez vive, y ese Chávez vive, que es una consigna, que es un grito de guerra, que es un grito de paz, que es un grito de amor, es real, es real. Es decir, cuando nosotros vemos en los noticieros que están entrevistando a la gente del pueblo puede estar hablando de lo que le ocurrió en ese momento y siempre tiene la referencia a lo que aprendió del comandante Chávez. Si vemos a la oposición, bueno, la oposición está destruyendo estatuas, echándole la culpa a Chávez, y eso significa que Chávez está en ello y que le siguen teniendo miedo como le tuvieron durante todo su tiempo en vida, en vida física. Entonces, ese legado para nosotros como instituto es una responsabilidad cómo lo recogemos. No es simplemente almacenar documentos, se trata justamente de poner en sintonía y poner a dialogar y poderlos presentar de tal manera que todos logremos en cualquier rincón del mundo descifrar todo el contenido presente en los planteamientos de Hugo Chávez y en lo que dijo y lo que no dijo, que seguro es mucho más que lo que nosotros alcanzamos a ver. Seguimos. El concepto y la magnitud de las huellas de ese legado, bueno, tiene que ver con lo que dijo pública o privadamente, lo que escribió, lo que hizo, lo que transmitió con su ejemplo, lo que trasciende de sus obras, lo que se mantiene en batalla y que mantiene el rumbo de la batalla. Es decir, la fuerza con la que nuestro pueblo está defendiendo el proceso tiene que ver con Chávez. Es decir, lo que le ocurre a cada uno de nosotros que sentimos yo lo llamo, es una ausencia que llena todo. O sea, la ausencia del comandante es una ausencia que llena todo, una ausencia que todo lo llena, tiene que ver con Chávez. Tiene que ver con Chávez el saber que a esta patria no la van a pisotear, el saber que a esta patria no la van a mancillar. Tiene que ver con Chávez porque Chávez se convirtió en la expresión del pensamiento de nuestros libertadores y por eso lo asumimos también como uno de los libertadores de la patria. Seguimos. Si pudiéramos resumir ahora con otras categorías, podemos decir que en lo ético-político el legado de Chávez permite reconocer la instalación en la conciencia colectiva del sentido de nación soberana. Nosotros recordemos que éramos un país, decían un paisito subdesarrollado, un país que lo único que tenía era petróleo y mujeres bonitas, un país que no sé qué, todas las descalificaciones, los nuevos ricos, todo aquello de lo que veníamos, y Chávez nos devuelve el sentido de nación soberana. La revolución como camino, el carácter popular como condición objetiva y subjetiva para la transformación de la patria. Nos plantea la transformación de Venezuela en un territorio de paz contra todo intento destructivo. América Latina se declara como territorio de paz. Cuando nosotros revisamos el mapa mundial, encontramos casi 75% del planeta con conflictos bélicos armados y América Latina ha resistido justamente por ese sentido de paz. América Latina, las únicas guerras que ha tenido son las guerras por la independencia. Y alguna que otra guerra puntual entre países, siempre fustigada, activada, alimentada, promovida por intereses externos. El otro concepto fundamental es el de la suprema felicidad social como sentido de la acción del Estado venezolano. Es un concepto que viene de nuestro libertador Simón Bolívar, la felicidad como la fuerza fundamental que mueve la vida, planteado por los filósofos más antiguos, pero que Bolívar lo plantea justamente en la segunda constituyente, en el discurso de Angostura, lo plantea como una de las vías para lograr el gobierno más perfecto. Entonces Chávez nos los vuelve a traer y nos dice la suprema felicidad social como sentido de la acción del Estado venezolano. La verdad como valor y práctica política, de lo que ya hablamos, y la dignidad de la vida en plenitud. O sea, eso es otro concepto que Chávez nos devuelve, que es lo que significa la vida digna.
O sea, ¿cómo es que nosotros podemos ser dignos? Ser digno significa no estar arrodillados, no depender de nadie. Ser digno significa reconocernos en nosotros mismos, reconocernos en nuestra historia, en nuestra cultura, en nuestra etnicidad, reconocernos en lo que somos como indígenas, africanos, europeos, y nos convertimos en una raza cósmica nueva. Y Chávez nos hace ver eso y nos devuelve la dignidad. Sigamos. En lo ético-político tenemos que decir que, bueno, de las acciones concretas Chávez va diciendo, va marcando la línea política, y de las primeras cosas es la reconstrucción de lo público. Decíamos antes cómo había venido avanzando el neoliberalismo, privatizando elementos fundamentales para la vida, y Chávez, de las primeras decisiones que toma, justamente tiene que ver con derrotar la privatización y avanzar en la reconstrucción de lo público. O sea, aquello que nos unifica como ciudadanos y ciudadanas de un país que vivimos en red, él decía la red pública. La unidad del pueblo en organización y movilización permanente, vuelve a aparecer el concepto de la unidad. La revolución como vía de construcción del socialismo del siglo XXI, más allá del ejercicio de gobierno. La participación protagónica y la justicia social como base para la democracia revolucionaria. Él decía, esto no es una revolución democrática, es una democracia revolucionaria. Hacer lo humano más humano, el amor como fuerza motora explícita de la revolución. O sea, le quitó ¿cómo se dice?, el elemento peyorativo que se utilizaba contra el amor cuando se decía, ay, bueno, sí, eso es una ridiculez, eso es romanticismo, eso es... No, Chávez pone el amor en el centro de los procesos y lo convierte en una fuerza explícita de la revolución. En lo conceptual nos pone por delante el concepto de la vida integral, de la vida plena, del vivir viviendo. Nos pone avances a un nuevo modelo de gestión pública, una gestión transparente, comprometida con el poder popular, una gestión eficaz, una gestión con direccionalidad que se había perdido totalmente en Venezuela. Nos plantea la territorialización y el poder popular como base de la organización sociopolítica, es decir, es vincular la estructuración del poder a los territorios donde se desarrolla la vida colectiva, el territorio entendido como un espacio geopolítico, el territorio entendido como un espacio geohistórico donde concurren y se manifiestan todas las culturas y toda la historia de una localidad. Cambia el eje de organización de la política pública y lo coloca en las necesidades del pueblo en los territorios. Transforma el concepto de gasto social en inversión social y mantiene permanentemente una lucha sostenida contra la pobreza, entendiendo que la lucha es de clases, pero que la pobreza interfería la posibilidad de tener una vida digna por los daños ideológicos y políticos que produce la pobreza extrema. Avanza en la formación masiva y direccionada del talento humano para la gestión pública revolucionaria. Recordemos que se comenzaron a formar masivamente los educadores, masivamente los médicos, masivamente las enfermeras. Es decir, fue avanzando porque justamente había que nutrir los espacios de gestión pública de un pensamiento renovado, un pensamiento comprometido, un pensamiento revolucionario, pero además para resolver problemas cuantitativos que teníamos en educación, en salud, la formación masiva de la Policía Nacional Bolivariana con desde otra dimensión ética, es decir, que se avanza en ese sentido. La creación de las misiones como punta de lanza para garantizar los derechos sociales, fortalecer el poder popular y transformar el modelo de gestión pública. Y esto es un concepto al cual no se le ha sacado suficiente su valor, porque las misiones, recordando las reuniones con el comandante decía la formación, la organización y capacidad de movilización y, por supuesto, el bien o servicio con el que estamos resolviendo la deuda social con que nos encontró la revolución. Convertir las misiones solamente en un espacio para entregar una tarjeta o para entregar unos recursos es reducir mucho el poder, la potencialidad que tienen las misiones. Las misiones, además, al ser un elemento que aparece por fuera de la estructura formal del Estado, al ser un elemento que busca cambiar completamente el ritmo y la capacidad de respuesta del Estado, es una punta de lanza para transformar el modelo de gestión pública y por ende el modelo del Estado liberal burgués que todavía
tenemos en nuestro espacio. ¿Seguimos? Bueno, como algunos impactos hay que reseñar que nosotros tenemos como impactos de ese legado del comandante la defensa continua y coherente de la revolución a partir de la conciencia, el aumento de la inversión social en 5 veces, que pasó de 37,2 del Producto Interno Bruto a 60,7 en el periodo de la revolución, el coeficiente de desigualdad o coeficiente de Gini, que pasó de 0,4 a 0,3, recordemos que este es un coeficiente que a medida que baja es porque hay menos desigualdad. El índice de desarrollo humano, que a medida que aumenta es porque hay más desarrollo humano, pasamos de un índice medio a un índice alto, más de 12 millones de personas estudiando, más de 15 millones de personas participando en diferentes formas de organización del poder popular. La siguiente. Y tenemos que decir que todo eso nosotros lo tenemos que rastrear, perseguir en esas huellas que señalaba anteriormente, en los discursos, las transcripciones de discursos, encuentros, transmisiones, declaraciones, en los libros escritos, cartas, notas, documentos políticos de gobierno, grabaciones, fotos y videos, testimonios y aportes que se hacen sobre el comandante Chávez en el mundo entero. La siguiente. El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento, como decía antes, creado con esa finalidad, bueno, ha venido desarrollando una cantidad de tareas en el campo de la formación, en el campo de la recuperación de las apariciones públicas, en la recuperación de los discursos, en una línea editorial, con el Cineforo, con una cantidad de cosas que se seguirán ampliando, se seguirán desplegando como parte de la responsabilidad que tenemos en función de preservar el legado, las huellas del legado del comandante. ¿Seguimos? Bueno, el instituto ha diseñado su página web, tiene la línea editorial, trabajando para conformar el centro de documentación, ha abierto procesos de investigación, los diplomados y otras formas de trabajo en el campo de la formación están andando, se ha dado parte del despliegue nacional y estamos preparándonos para avanzar en el despliegue internacional. Creo que podemos decir, para cerrar, que el comandante nos dijo en el 2012, si me preguntas, yo me juego el destino de la revolución en la organización y movilización popular, en la unidad del pueblo, de la fuerza revolucionaria, en la unidad cívico-militar, en la conciencia de hacia dónde vamos, en la ideología. Las elecciones serán un evento más, pero no creo que allí se determine el destino de la revolución bolivariana. Tengamos esto presente permanentemente, porque ahí está el amor por el pueblo, el poder popular, la unidad, la unión cívico-militar y la conciencia de que la revolución es mucho más que un gobierno. Gracias.